Sigamos recordando momentos de Jimin y Jungkook, esta vez en Vietnam. Una fan en Vietnam compartió recientemente un testimonio que ha encendido nuevamente las emociones de quienes siguen de cerca estos momentos que ambos han estado compartiendo. Según relata, todo ocurrió en una tranquila madrugada cuando ella se despertó alrededor de las 4:30 am, con la intención de capturar la belleza del amanecer en la playa. El cielo apenas comenzaba a iluminarse con tonos cálidos. Para su asombro, distinguió una figura familiar a lo lejos. Era Jungkook. Él estaba allí, contemplando el horizonte en silencio, como si esperara algo o a alguien. No mucho después, Jimin apareció. Salió como si ya supiera que alguien lo estaba esperando. Y entonces, sin decir una sola palabra, ambos se quedaron juntos frente al mar, compartiendo ese momento. La fan cuenta que en un punto comenzaron a gritar algo en coreano, con tanta emoción y fuerza que las personas que estaban cerca de ella, curiosas, se voltearon inmediatamente para ver qué ocurría. El ambiente era tan íntimo y a la vez tan lleno de energía que era imposible no sentir que había algo especial entre ellos. La manera en que se reían, cómo sus voces se mezclaban, parecía sacado de una película. Este testimonio no hace más que añadir una nueva chispa a todos los momentos que hasta el momento han sido compartidos por quienes han tenido la oportunidad de coincidir con ambos. Pero aquel no fue el único relato. Siguen saliendo más momentos. Uno de esos dejó a más de uno sin aliento. Uno de esos instantes que nadie esperaba, pero que en el fondo deseábamos algo similar. Basta con mirar cómo sus cabezas se juntan, cómo se inclinan la una hacia el otro, con una cercanía profundamente personal, una conexión que sin dudas no necesita palabras. Pero vayamos por puntos. Primero, fueron vistos juntos usando pijamas o ropa cómoda y gorritos de lugar. Gorros tradicionales de Vietnam. Ambos estaban caminando tranquilo por el lugar. Era un sitio muy famoso por sus barcos tradicionales y por las linternas flotantes que se sueltan sobre el río. Una actividad profundamente romántica y significativa. Ambos estaban allí, juntos, otra vez, en uno de esos escenarios que parecen sacados de una historia de amor. Recordemos que no sería la primera vez que Jimin y Jungkook visitan lugares románticos, dignos de una pareja. Jimin y Jungkook subieron a un bote en Vietnam. Mientras este se deslizaba, ambos estaban pasándolo genial. En un momento, vimos una linterna que alumbraba, y era la cámara de Jungkook, quien estaba tomando fotos a Jimin, quien por lo que vemos posaba para él.
ambos envueltos en su propio mundo. En medio de esa escena mágica, Jimin luego apoya su cabeza sobre el hombro de Jungkook, mientras este filmaba o quizás se tomaban una foto juntos. Lo que podemos ver en la grabación es como Jimin se acerca para ver qué era lo que Jungkook estaba capturando con su cámara. Sin moverse apenas, sus cabezas se unieron. Hay incluso quienes dicen, aunque esto no se puede afirmar con certeza, es que al parecer Jimin besa suavemente la oreja de Jungkook o la mejilla. Como se dijo a un inicio, el video no es completamente nítido, por lo tanto, no es algo que podamos ver con exactitud. Lo que sí podemos confirmar es que hay una cercanía que no se puede negar. Y aparece también otro nuevo testimonio que se suma a esta creciente colección de momentos compartidos entre Jimin y Jungkook. La persona que los vio relata con detalles lo que fue encontrarse, digamos, cara a cara con ambos, dentro de un auto. Una escena tan cotidiana como extraordinaria para quien tuvo la suerte de presenciarlo. Él dijo, hermano, los vi a ambos, Jungkook y Jimin en el auto. Jimin es tan pálido, llevaba gafas de sol negras y se veía inocente. Su cabello es más corto que el de Jungkook y se lo echaba hacia atrás constantemente. Estaba todo de punta. Parecían dos estudiantes de secundaria. Nunca hubiera adivinado que tenían 30 años. Jimin llevaba sandalias y sus pies eran de color blanco rosado. Es blanco de la cabeza a los pies. Cuando lo vi, me sorprendió genuinamente lo blanco que era. Nunca he visto en la vida real a un chico tan blanco como Jimin. Pero esto no termina ahí. Otro testimonio se suma a esta colección de encuentros que parecen sacados de una película. Esta vez, esta persona dijo, ya que vimos a Jimin con la pijama puesta, quería compartir esta historia. Un amigo mío, que no es fan por cierto, estaba ayudando a su madre en un puesto del mercado coreano de Gangnam, cuando vio gente que venía a comprar algo en el puesto cercano. No sabía nada de coreano, así que no entendía lo que decían, pero dijo que se reían entre ellos y luego eligieron algunas cosas. Como no quería molestarlos, les tomó foto desde lejos. También mencionó que había staff a su alrededor, así que nadie se les acercó, y guardaron silencio mientras grababan.